Bueno, hola a todos. En este breve video les voy a exponer un poco el informe de avance de proyecto para mi monografía de grado. Mi nombre es Jimmy Esteban Moreno Rojas. Mi director en esta investigación será Cristian López. El título provisional de esta monografía será Entre la conciliación y el juego, la negatividad en Hegel y en realidad. La inquietud que surge en este problema filosófico que quiero plantear es por qué una afirmación que es directa, simple, presencial, es problemática. La cuestión de fondo que quiero analizar es que si hay precisamente una lectura directa en lo presente y lo simple respecto de algo, no se logra como una actitud comprensiva y atenta, incluso termina por ser una actitud violenta y reflexiva e intolerante frente a aquello que toda afirmación oculta. Esto sería su negación. Un ejemplo que puede ilustrar esto es si yo digo que la cámara que me está grabando en este momento es mala, estoy afirmándolo. Si ustedes y yo comprendemos esta afirmación donde la cámara que me está grabando es mala, porque implícitamente en esa afirmación hay una negación o oculta una negación propiamente. Y esta negación debe comprenderse como hay otras cámaras que son buenas, y como son buenas, entonces puedo decir y comprender que esta que me está grabando es mala. Entonces, como al encontrar dos respuestas frente a esta inquietud inicial, la afirmación, esta investigación quiere dar luces frente al problema filosófico en cuestión, que va a ser la negatividad. Y a partir de este análisis, se estima la importancia de estudiar este tema, además de una solución adecuada y pertinente frente al problema propiamente filosófico. Bueno, ¿de dónde ha partido, digamos, este estudio de la negatividad? Se ha llegado a que si bien la negatividad se encuentra en estudios, pensamientos filosóficos, como son los de Platón, Aristóteles, la teología negativa, y en ciertas condiciones Kant, digamos que ella no ha logrado, digamos, articularse de manera necesaria, que bien se la subleva o se tacha como que sea un presupuesto formal, la jerarquía o más bien la construcción de una edificación conceptual o sistemática propia de estos pensadores. Entonces, precisamente se la supera es para evitar todo tipo de error o contingencias. Entonces, con Hegel, digamos, la negatividad acoge como otro tipo de interés. Entonces, si bien los 5 pensadores que aparecen aquí como ejemplo tratan de zafarse de la lectura hegeliana de la filosofía, digamos que tienen un interés por esta lectura particular que tiene Hegel de la negatividad. Entonces, en algún sentido, ellos abrazan un poco esa lectura, pese a querer rechazar totalmente el sistema propiamente hegeliano. Bueno, ¿qué nos dice Hegel de la negatividad? Hegel estima, digamos, la negatividad en términos de trabajo, o sea, una negatividad productiva que trata de ser conciliadora. Para ilustrar esto, remitámonos al ejemplo de la dialéctica hegeliana que nos proponen siempre, digamos, como base. Es el de tesis, antítesis y síntesis. En este caso, la negatividad sería la antítesis, que digamos es necesaria, se articula de manera necesaria para que esta tesis no quede como vacía, no quede sin contenido ni nada por el estilo. Necesita esto como para ver sus criterios para que sea, digamos, en términos hegelianos, efectiva, para que de algún modo en una síntesis pueda como ampliar su contenido. Entonces, digamos que es esta lectura de la negatividad que hace Hegel y va en contra de una lectura inmediata, simple y presencial, y trata de construir afirmaciones, sentidos, digamos, mucho más efectivos, encontrando identidades propias y mucho más justificables. Entonces, cuando les mostraba los 5 autores post-hegelianos, decía que si bien trataban de alternar a esta lectura hegeliana, no lo lograban o porque bien invierten simplemente el sistema hegeliano, o bien no se desprenden conceptualmente hablando de él. Entonces puede alternarse esta consideración de la negatividad. En este análisis se quiere sostener que sí, y esta alternativa la propone Derrida, no tanto desprendiéndose de Hegel, pero sí alternando a su lectura de la negatividad, porque él precisamente nos va a mostrar una lectura de la negatividad de manera absoluta, o sea, una negatividad no idealizante, una negatividad que simplemente no depende de una positividad o un contrario, un sistema binario para que ella pueda ser estimada. Veamos tesis, antítesis, lo que quiere Derrida es ir
es que la antítesis se desprenda de la tesis, no dependa de ella y estudiar qué hay detrás. Entonces es como, digamos, estudiar la negatividad como algo exterior al sentido, a la identidad o al ser. Entonces, ¿por qué nos sirve analizar estas posturas respecto de la negatividad? Aquí entra en juego dos posturas distintas respecto de la negatividad. Una está inclinada a la racionalidad y el sentido, y la otra prefiere entrar en el juego del desajuste, Hegel, Derrida. Lo importante en esta investigación es que ambos estiman la negatividad en su pensamiento, la articulan de manera necesaria, ven las condiciones por las cuales es preciso entrar en el estudio de esta, siempre en contra de una tradición, para terminar con dos propuestas o respuestas distintas. Lo que analizar ambas posturas ayuda a comprender por qué es importante estudiar la negatividad y bajo qué criterios va a ser un problema filosófico. Lo que nos lleva al tercer punto de por qué es un problema filosófico. Va a ser filosófico porque pone en cuestión el valor ontológico que tiene toda afirmación, todo sentido, toda identidad y toda presencia en sí misma. Es decir, que si puede estimarse que una afirmación siempre oculta algo, en una lectura del sentido se pueda caer en la ingenuidad, que toda identidad nunca se valga de sí misma, que esto pueda comprenderse a partir de la negatividad e incluso una comprensión particular con repercusiones lingüísticas, políticas, discursivas, culturales, epistémicas, entre otras. También incluso no solo a partir de una reflexión sobre esto, sino incluso una relectura del pensamiento filosófico. Por lo cual la pregunta de la investigación va a ser, ¿de qué manera el estudio de la negatividad a partir de Hegel y Derrida permite una comprensión más profunda y reflexiva sobre la afirmación? Los objetivos en esta investigación, el general será responder la pregunta de acuerdo con ambas posturas filosóficas, los específicos será analizar las posiciones de Hegel y Derrida de acuerdo a la negatividad. Otro será ver ambas posturas como respuesta siempre a una tradición y concluir que qué diferencias hay entre este tipo de lectura de la negatividad que propone Hegel y el tipo de lectura que proponga Derrida de la negatividad. Como dar cuenta de los hechos históricos relevantes y las transformaciones de pensamiento en los siglos XIX y XX. La hipótesis entonces es que si bien Hegel abre una consideración eh, reflexiva, incluso necesaria respecto de la negatividad, termina por mantenerse en un sistema cerrado de pensamiento donde todo estudio del sentido de la identidad se estudie bajo un único marco conceptual que va a ser el de Logos, que va a ser filosófico y sistemático, capaz de borrar de su camino todo pensamiento distinto, alterable, en pocas palabras también la negatividad en sí misma, por no caer, digamos, en el error o en el sinsentido. En cambio, Derrida abre las fronteras precisamente de este tipo de sistemas de pensamiento, precisamente para ver las consecuencias últimas a la que nos lleva precisamente pensar en la negatividad y cómo esto también incluso es una relectura de todo el pensamiento filosófico, toda relectura de un sistema, de un sentido unitario que quiera precisamente emanciparse de este modo. Lo que si bien en esta investigación considerar ambas posturas sirve para ver por qué es importante estudiar la negatividad y el alcance que ésta tiene como una lectura reflexiva indirecta, esto se estima que la lectura de Rihanna considera el valor de la negatividad en sus últimas consecuencias y esto va a concordar con la justificación y el problema planteado antes en esta investigación. Para finalizar, les muestro la literatura requerida que voy a usar con ambos autores respecto de este tema particular que es la negatividad. Perdón. Y finalmente bibliografía secundaria, que es bien para ampliar el tema, para dar más luces o para vincular a ambos autores respecto a este tema de la negatividad. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto.